Buenas tardes, ¿cómo les va? Ando un poquito mal de la garganta, así que perdónenme. Eh, bueno, ayer volvimos a las clases. Esto es que una sí, una no. Ahora la semana que viene no tenemos, así que volveremos dentro de 15 días. Yo quiero, antes que nada, dedicarle esta clase a la memoria de un compañero, un amigo, que se fue esta semana, Romeo Capeta. Ya lo he comentado con alguien, pero con algunos, pero para mí es muy importante porque fue un amigo de toda la vida. Yo entré al CASMU en el año 68 y él ya estaba trabajando y desde ahí en adelante nunca más, siempre fue una amistad y aparte de esas personas que uno realmente aprecia porque no te piden nada, siempre están para ayudar. Y aparte para ayudar, no en forma personal, que a mí sí que me ayudó, sobre todo desde el punto de vista de los problemas que pudo haber tenido, sino era un trabajador que se preocupaba por sus compañeros, un gremialista, pero un gremialista de los que no salen en la foto, de los que no están en la televisión, de los que trabaja de abajo, los que ayuda. Justamente ahora me estaba comentando Elizabeth que uno de las conquistas que habíamos logrado los funcionarios del CASMU, que era el seguro odontológico, donde el CASMU ponía una parte importante de lo que se necesitaba, lo acaba de denunciar, o sea, lo acaba de decir que no lo va a aportar más. Bueno, eso para nosotros es como liquidar el seguro. Y lo digo esto porque Romeo fue justamente uno de los principales que logró esa conquista, o sea, después de muchas reuniones, después de muchas vueltas con los directivos y todo lo demás, logró esa conquista tan importante para los funcionarios. Bueno, así que vean ustedes cómo era este amigo y por qué yo lo apreciaba tanto. Bueno, pero vamos a la clase. Hoy la clase es un poco la continuación de lo que habíamos empezado la primera clase, o sea, la Guardia Vieja. Pero hoy concretamente nos vamos a dedicar a un personaje de la Guardia Vieja, yo diría el más importante, por algo lo llamaron el padre del tango, que es Ángel Villoldo. Ángel Villoldo, que nació en 1869, y me importan estos datos porque murió en 1919. Pero ¿qué pasa? Él cuando empieza como a hacerse conocer como músico, como cantor, porque tenía todas las cualidades, era payador, era cantor, era compositor, en aquella época, estamos hablando de 1900, que fue justamente en 1900 cuando se hace conocer. O sea que su vida artística apenas fue de 19 años. Y en esos 19 años le sirvieron para transformarse en el padre del tango, que habrá sido fructífera esa época. Yo ya les comenté, no sé si lo comenté, pero ya se los vuelvo a decir. Gracias a Villoldo entró el tango en Europa, más concretamente en Francia, a través de la morocha. La morocha, que es un tango de Villoldo, llegó la partitura, porque yo esto ya lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar, nunca está de más. La Armada de la Argentina tiene, como tenemos nosotros, un buque insignia, que es el que va por todos los países haciendo diplomacia y comentando y haciendo de alguna manera propaganda sobre el país. Y en el caso de la Argentina se llama la fragata Sarmiento. Esa fragata Sarmiento, que hoy en día está en exposición en Puerto Madero, navegó muchísimos años por todo el mundo y tenía esa particularidad de llevar datos, información sobre el país. Bueno, y entre otras cosas que llevaba partituras de tangos o de música, de lo que fuera. Esas partituras llegaban a los puertos y después
dentro del mismo país se repartían. Bueno, así llegó el tango a Francia, a Marsella concretamente, y de allí se trasladó a París. Y el primer tango que llegó a Marsella, la partitura, no el tango, la partitura fue La Morocha. Así que esto le permitió a Villoldo hacerse conocer en Europa, y por supuesto que después que supieron de ese tango, quisieron conocer al autor, y eso le permitió a Villoldo, junto con la pareja del uruguayo Alfredo Gobi, que era un violinista, y su esposa Flora, llegar a Francia a grabar y a presentarse con esa canción, no solamente con La Morocha, sino con todos los tangos que compuso Villoldo. Villoldo tenía varias, aparte de ser payador, aparte de ser compositor, tenía otro trabajo muy particular, que era cuarteador. Le llamaban el cuarteador de barracas. ¿Y qué es la palabra cuarteador? ¿A qué viene? Él tenía un carro con dos percherones, con dos caballos percherones, y que lo ponía en los repechos que había en Buenos Aires. Él concretamente trabajaba en Barracas, que era el barrio donde había nacido, y cuando venían los tranvías o cuando venían los carros y no podían subir ese repecho, él con su caballo y sus caballos y su carro los hinchaban y los subían. Esa era la tarea de Villoldo. Por eso le llamaban el cuarteador de Barracas. Cuarteador viene de cuarta, o sea, dame una cuarta, le pedían los tranvías, y le pagaban, por supuesto, por subirlos. Esa era la función de Villoldo. Seguro, como no venían seguidos, venía uno cada tanto, le daba tiempo a él a escribir sus cosas, sus tangos, fundamentalmente sus tonadillas. Él se especializó en su primera época en escribir pequeñas tonadillas o pequeños versos sobre la actualidad, y siempre en forma jocosa y siempre en forma muy picaresca. Yo diría que en algunos casos hasta procaz, porque era muy zafado Villoldo, como eran todos los de la época. O sea, muchos tangos de la época eran zafados, que era la vida que se llevaba. O sea, todo tiene una explicación, no es porque sí. La cuestión es que hay un documento, el único documento que hay sobre Villoldo concreto, un reportaje que le hicieron en el diario La Razón, donde él comentaba que él era consciente de que sus tangos a la larga iban a desaparecer, o sea que el tango como tal se iba a reformar, se iba a modificar, o sea, ya sabía, era un profeta, sabía que eso no iba a durar, que con el correr del tiempo el tango se iba a adaptar a las nuevas vidas, pero él no se lo imaginaba como pasó, pero fue realmente así. O sea, el tango se fue acompasando con el correr de los tiempos, y por supuesto todo ese lenguaje tan picaresco y tan procaz dejó de detenerse, y bueno, hasta llegar a figuras máximas como Mero Mansi, por ejemplo. O sea, de cualquier manera, no todo lo de Villoldo era picaresco. Por algo hablamos de La Morocha, el tango tan famoso que ha recorrido el mundo. Fue el más famoso de todos los que hizo él en su época. Pero después de La Morocha, él compuso El Choclo, por ejemplo, o El Porteñito, o El Esquinazo, o sea, tangos que perduran hasta hoy en día, así como tanta cantidad de tangos que se han perdido, que se han desaparecido, esos se perduran, o sea, que su obra abarcó varios aspectos, pero de cualquier manera dejó para el recuerdo y dejó para la posteridad una obra muy importante. Y no se olviden lo que yo le dije antes, en 19 años, o sea, en 19 años él hizo todo, apenas 19 años, porque anteriormente no se dedicaba a lo del carro y nada más. Pero cuando empezó como músico, aparte era muy aceptado entre la gente, porque en los boliches, en los cafetines, en los lugares, en los tugurios que andaba él, la gente se reía mucho de lo que él cantaba. Les voy a hacer una breve síntesis. En toda su obra
está presente la picardía, y sus diálogos estaban pensados en boca del hombre común y siempre referidos a situaciones reales del inquilinato, del barrio y muchas veces a cuestiones amorosas, que retrataban la forma de hablar y comportarse del estrato social bajo de nuestra sociedad. Su chispa, su fácil verba, le sirvió para entreverarse con payadores y para brindar actuaciones poco académicas y algunas veces decididamente procaces. Siempre acompañado de su guitarra, con armónica dosada, tenía una armónica, tocaba la armónica también, supo contar historias cantando que enfervorizaban a la concurrencia de los cafetines y los tugurios. O sea, lo que yo les decía anteriormente, el ambiente donde se frecuentaba no era el más sacrosanto. Bueno, pero era la época, era el momento. Acá me traes una copa de agua para que me suavice la garganta. Pero ahora seguimos.